What's up? My name is Ángel Francisco Bautista Jiménez. Hi, I'm Dariana Lisbeth Escazona Navarro. My name is Wendy Jocelyn García Santillán. I'm Alexandra Mejía Cruz. My name is Ángel Reyes Cortés. And I am Jania Vanessa Soto Granados. We are students of Autonomous University of the State of Idaho. Currently, we are studying the degree in veterinary medicine and zootechnics. In first semester and we are from group 3. The purpose of this video is to present our integrating project, In which we obtain and provide information about the warm blood horse and the engine of the locomotor system and the process of obtaining energy in the form of ATP from cellular respiration. I think that the information could be from your interest. Let's begin. Para iniciar con el tema, comenzaremos hablando del origen del caballo. Comencemos hablando del origen del caballo, su procedencia. Se dice que el caballo procedía del norte de América y que de ahí emigró a Sudamérica y a Asia a través del istmo que unía entonces América con Asia. Desde ese momento llegó a Europa y después a África. En la Edad de Piedra, las tribus cazadoras llegaron en sentido contrario hasta América y el caballo fue cazado con saña hasta ser exterminado. Posteriormente, los conquistadores españoles a principios del siglo XVI volvieron a introducirlo al continente americano. Y así, los caballos se convirtieron en un bien tan apreciado que concedieron gran poder a sus propietarios. Y hasta la fecha, el hombre ha utilizado su gran fuerza y su gran velocidad. Y por qué no, hablar un poco de corceles históricos y legendarios que han cobrado gran fama. Un gran ejemplo es el Pegaso, el caballo alado de la mitología griega, que brotó del cuerpo de la monstruosa Medusa cuando Perneo la decapitó. Otro es el gigantesco caballo hueco construido por los griegos, que permitió tomar la ciudad de Troya. Y por qué no hablar de Bucéfalo, el maravilloso corcel de guerra de Alejandro Magno. Cuando Bucéfalo murió en el año 326 a.C., el rey edificó la ciudad de Bucéfalo en su memoria. Eclipse fue un pura sangre inglés nacido en 1764 y se le considera el más importante caballo de carreras que haya existido, pues venció en las 18 competencias en las cuales intervino, y los mejores corceles de hoy en día descienden de él. Marengo fue el semental blanco que montó Napoleón el día de su derrota en el año de 1815. El gran conquistador le dio el nombre de una aldea de Italia, donde en una de sus principales victorias derrotó al ejército austriaco en el año de 1800. Y por último, y no menos importante, Comanche, perteneciente a la caballería estadounidense, y mereció un lugar en la historia cuando el general George Custer y sus soldados murieron en la lucha contra los Sioux en el año de 1876, y en la cual Comanche fue el único sobreviviente. Hablamos sobre los caballos y sus parientes salvajes. Presentamos el caballo Pkerlbasky, originario de las llanuras de Mongolia, área de frontera cerca de los montes Altai y Sinkiang, en el noroeste de China. Su hábitat es semidesértica. Pertenece a la clase de los mamíferos de la orden Peridácticos y familia de los equinos. Este caballo es de aspecto rechoncho, muy rápido y resistente. Se considera el verdadero caballo salvaje. Posee una cabeza pesada, provista de unas orejas largas y de testos con perfil convexo. Cuello corto y ancho, vestido de crines cortas y en cepillo, casi sin copete frontal. Presenta un color pardo oscuro. El cuerpo y las extremidades son cortas, y estas últimas presentan unas excrescencias verrugosas. Los cascos son pequeños y duros. El pelaje de verano es más corto y suave que en invierno. Llegó a extinguirse en su área originaria de distribución, donde su principal enemigo era el lobo. Ahora, la cría está en cautiverio llevada por zootecnistas, que está permitiendo liberar algunos ejemplares en Mongolia. evolución y conservación. Hablando sobre la domesticación del caballo, los caballos salvajes de la era glaciar, muy abundantes gracias a la presencia de grandes prados, se cazaban en Europa, en las estepas de Eurasia y América del Norte, por los primeros humanos modernos. Estos se utilizaban para la alimentación gracias a la gran fuente de proteínas que estos aportaban. Esta relación depredador-presa marca la primera etapa de la relación entre los hombres y los caballos. De las razones de la domesticación es que el caballo tenía cualidades que hicieron que éste alcanzara mucha popularidad en las sociedades
habilidades humanas, 2 veces más rápido que las vacas y 10 veces más que un hombre a pie. Su morfología, además, es especialmente adecuada para la implementación de un sistema de control a través de la mandíbula con correa. Es, además, un animal gregario que respeta el rol de dominador-dominado, pudiendo el humano tomar el papel de dominador. Ahora bien, tenemos al Hyracoorhynchus, perteneciente al mamífero peridáctilo, que a su vez es el mismo ancestro que el rinoceronte y el tapir. Es el primer caballo del que se tengan datos. Habitó las zonas del Norteamérica y el norte de Asia durante el periodo Eoceno. Aproximadamente se remota entre los 60 y 45 millones de años atrás. Este animal evolucionó al Oligohippus, más tarde le siguió el Meryhippus, después el Pilohippus y por último el caballo. Toda una larga cadena de evolución hasta llegar a lo que conocemos hoy en día como equinos. Este animal se trataba de un pequeño herbívoro de aproximadamente casi el tamaño de un zorro, llegando a medir unos 35 centímetros y pesar entre 5 y 7 kilos. Albergaba 3 dedos en las patas traseras y 4 en las patas delanteras, protegidos a su vez por pezuñas, siendo el central más largo y amplio. Su dentadura estaba adaptada para la ingesta de hojas de los árboles tiernas, mientras sus ojos estaban localizados más al centro de su cabeza, permitiéndole una menor visión lateral. El siguiente en la línea evolutiva fue el Orohippus, que significa caballo de montaña. Apareció hace 2 millones de años más tarde que su antepasado. Vivió en bosques de Norteamérica, hace 52 a 45 millones de años en el Eoceno medio. Con 50 centímetros de alzada y 23 kilos de peso, el Orohippus tenía las patas más largas y delgadas, con 3 dedos en cada una, de las cuales el central era de mayor longitud. Por sus características, se cree que pudo ser un buen saltador. Las mayores diferencias se encuentran en sus dientes de mayor tamaño y con más crestas, lo que indica que cambió su alimentación a plantas más duras. Se adaptó mejor a correr rápido, para escapar de sus enemigos. Ya no necesitaba los dedos de las patas como su antecesor. Los laterales disminuyen en tamaño, mientras que el dedo medio se ve reforzado, terminando en un pequeño casco. Ahora continuamos con el Mesohippus, del griego meso, que significa medio, e hippus, que significa caballo, es decir, caballo medio o caballo intermedio. Vivió hace unos 37 a 32 millones de años durante el periodo Oligoceno, en América del Norte. Existieron más de una docena de especies del Mesohippus. Eran también ramoneantes, es decir, comedores de hojas, aunque su alzada alcanzaba los 60 centímetros. La cabeza era más grande y larga que la de sus ancestros. Sus ojos eran redondeados y dispuestos más separados a los lados de su cabeza. Su capacidad craneal es mayor, lo que implica una mayor inteligencia. Sus dientes se hacen más largos y tienen 3 incisivos y 6 molares en cada lado. Y por último tenemos el Merychippus. Este caballo era de la época del Mioceno tardío, hace 17 a 10 millones de años. Habitaba las llanuras y praderas que dieron lugar a las grandes áreas con espesos bosques de América del Norte. La razón por la cual se trasladaron fue para su dieta. El clima en esta zona era más fresco que el de la época procedente. Se alimentaba de plantas, era herbívoro como todos sus ascendientes. El Merychippus fue uno de los primeros caballos que comía de los pastos. Las medidas de este equino estaban en torno a 1 metro, tamaño de un pony, y podría alcanzar un peso de 70 a 80 kilogramos. Deja de usar por completo los 3 dedos para transformarse en uno solo, y la uña se convierte enteramente en casco. Se hizo más poderoso ya que este llevaba todo el peso del animal. Las patas traseras eran mucho más largas y los músculos de la pierna también desarrollaron más. El mayor tamaño del cerebro repercutió en un aumento de la inteligencia. ¿Cuándo iniciaron las carreras de caballo y su importancia en México? Las competitivas carreras de caballos es uno de los deportes más antiguos de la humanidad, con sus orígenes entre los pueblos prehistóricos tribales nómadas de Asia Central, que primero domesticaron al caballo sobre 4500 a.C. Las carreras de caballos florecieron como el deporte de los reyes y la nobleza. Las carreras de caballos en México tienen su origen con el desembarco de Cortés en Veracruz en 1519.
Cuenta la leyenda que el conquistador, para impresionar a Moctezuma, ordenó a varios jinetes correr a lo largo de la playa. Es importante resaltar que era la primera vez que los antiguos habitantes prehispánicos veían a semejante animal, por lo que quedaron impresionados. Las carreras continuaron dándose de manera informal durante muchos años, hasta la llegada de los diplomáticos ingleses y norteamericanos, después de la Guerra de Independencia. A partir de este momento, este deporte comenzó a ser algo serio. Los ingleses impusieron un estilo que demandaba pistas circulares, clubes establecidos, caballos y jinetes propiamente entrenados. En 1881, Pedro Rincón Gallarda funda el Jockey Club, que tuvo como primera sede la antigua Casa del Conde de Orizaba, conocida popularmente como la Casa de los Azules. Esta asociación reunió a los apellidos más poderosos de la sociedad porfiriana, y se creó con el objetivo de mejorar el ganado caballar, abrir un casino y un hipódromo. En poco tiempo, el Jockey Club se convirtió en el centro de reunión de la sociedad masculina de la época. Los hipódromos más emblemáticos fueron el de Peralvillo y el de la Condesa, los dos propiedades exclusivas de los miembros del Jockey Club. Peralvillo fue el primer hipódromo formal de la Ciudad de México, inaugurado en 1882, pero con el paso del tiempo, este lugar fue quedando lejos de la zona céntrica, y el Jockey Club decidió en 1910 inaugurar uno nuevo en la Condesa que estuvo activo hasta los 20. Las carreras de caballos se convirtieron en uno de los acontecimientos sociales donde había que estar, es decir, era el lugar obligado de la vida citadina de las clases adineradas. Allí las mujeres aprovechaban la oportunidad para vestir sus mejores prendas y los hombres se regocijaban ante los riesgos de las apuestas. El espectáculo del deporte hípico era en esos días lo que más atraía la atención de los capitalinos. Es importante mencionar que el deporte hípico no se limitaba a las carreras, sino que también incluía torneos de polo organizados por el Polo Club y las charreadas a cargo de la Asociación Nacional de Charros. Para los años 40 del siglo XX, los hipódromos de Peralvillo y la Condesa habían desaparecido, para dar lugar a dos importantes zonas residenciales. Parecía que el furor de los caballos se había ido con ellos. Es entonces que el presidente en turno, Manuel Ávila Camacho, que tenía fascinación por estos animales, se unió con el empresario Bruno Pliagui para construir el Hipódromo de las Américas, que fue inaugurado en 1943 y que hoy en día es el único en la ciudad. Actualmente el gusto por el deporte hípico continúa y el Hipódromo de las Américas sigue siendo un lugar frecuentado por muchas personas, algunos fieles conocedores del deporte y otros simplemente curiosos y con ganas de pasar un día diferente en esta gran ciudad. Características del caballo andaluz. Los caballos de esta raza se hacen notar, son de porte muy elegante, de cuerpo corto pero musculado. En su cabeza apreciamos unas orejas de tamaño mediano. La cola del caballo es de porte bajo pero ancho. Esta es muy larga al igual que sus crines. El color tordo es el más popular entre los caballos de pura raza española. Actualmente se admiten todos los colores de capa menos el pío, aunque antiguamente solo se admitían 3 de ellos: el negro, el tordo y el castaño. Anatomía e histología del sistema locomotor. Tipos de fibrillas musculares esqueléticas. Las fibrillas se clasifican en función de su color, cantidad de mioglobina y cantidad de mitocondrias. Fibras tipo 1, fibras rojas, forman las unidades motoras de concentración lenta. Son fibras delgadas con abundantes mitocondrias, un menor número de miofibrillas, contienen gotas lipídicas y tienen una elevada concentración de mioglobina. Tienen contracciones lentas, prolongadas, que son resistentes a la fatiga. Tienen unidades motoras grandes, un axón inerva muchas fibras musculares. Fibras tipo 2, A, fibras intermedias o rosadas. Fibras tipo 2, B, fibras blancas. Forman las unidades motoras de contracción rápida. Son fibras gruesas, con menor número de mitocondrias, abundantes mifibrillas de baja concentración de mioglobina. Tienen contracciones rápidas y de gran intensidad, y se fatigan muy rápido. Tienen unidades motoras muy pequeñas, un axón por cada fibra muscular. Los músculos están constituidos por proporciones diferentes de estos tipos de fibras. En movimientos lentos entran en acción las del tipo 1, en movimientos más rápidos las del tipo 2A, y en contracciones muy rápidas las del tipo 2B. El sistema muscular realiza movimientos
la gran parte voluntarios. La contracción de cada fibra muscular es controlada por una sola motoneurona. Una misma motoneurona puede controlar la contracción de varias fibras musculares. Aquellos músculos implicados en movimientos muy finos están constituidos por unidades motoras con menos fibras musculares. Las uniones neuromusculares tienen sinapsis con terminaciones sinápticas, es decir, neurotransmisores. El impulso nervioso llega al axón terminal de la motoneurona somática y dispara la liberación de acetilcolina. El acetilcolina difunde a través de la hendidura sináptica, se une a sus receptores en la placa motora terminal y dispara el potencial de acción muscular. La acetilcolina terasa, presente en la hendidura sináptica, degrada el ACH, así no surge otro potencial de acción a menos que se libere más ACH desde la motoneurona. El potencial de acción viaja a lo largo del túbulo transverso, abriendo los canales de liberación de calcio de la membrana del retículo sarcoplásmico, lo cual permite que los iones calcio fluyan hacia el sarcoplasma. El calcio se une a la troponina presente en el filamento fino, exponiendo los sitios de unión para la miosina. Para la contracción utilizan ATP. Las cabezas de miosina se unen a la actina, rotan y se liberan, desplazando a los filamentos finos hacia el centro del sarcómero. Los canales de liberación de calcio del retículo endoplasmático se cierran y las bombas de transporte activo de calcio usan ATP para restablecer los bajos niveles de calcio en el sarcoplasma. El complejo troponina-tropomiosina se desliza de vuelta a su posición, donde bloquea los sitios de unión a la miosina en la actina. A nivel bioquímico, la energía que precisa la fibra muscular para producir acortamiento o tensión muscular, imprescindible en cualquier movimiento deportivo o locomotor, se obtiene fundamentalmente por medio de la descomposición del ATP intracelular. Esta ruptura del ATP produce ADP, fósforo inorgánico y la energía necesaria para la contracción muscular, la transmisión del impulso nervioso, las reacciones de la biosíntesis y el transporte activo celular. Las reservas de ATP y moléculas fosfógenos son recursos limitados y por eso el principal objetivo del metabolismo energético es mantener constantes estas reservas y resintetizar el ATP y PCR necesario para ello a la mayor velocidad posible. La ingestión de alimentos es la fuente que proporciona al organismo las biomoléculas esenciales para obtener la energía necesaria en la resíntesis del ATP. Estos nutrientes o principios inmediatos son fundamentalmente los hidratos de carbono, las grasas, las proteínas, las vitaminas y los minerales. Es por medio del metabolismo de la glucosa, ácidos grasos y en ocasiones los aminoácidos como el organismo obtiene la energía necesaria para mantener las funciones vitales. El ciclo de Krebs es una ruta metabólica, es decir, una sucesión de reacciones químicas que forma parte de la respiración microcelular en todas las células aerobias, donde es liberada energía almacenada a través de la fosforilación de la acetilcoenzima A, derivado de carbohidratos, lípidos y proteínas, en dióxido de carbono, y energía química en forma de ATP. En la célula procariota, el ciclo de Krebs se realiza en el citoplasma, mientras que en la célula eucariota sucede en la matriz de la mitocondria. Además, el ciclo proporciona precursores de ciertos aminoácidos, así como el agente reductor NADH, que utiliza en numerosas reacciones químicas. Su importancia central para muchas vías bioquímicas sugiere que uno de los primeros componentes establecidos del metabolismo celular y señala un origen embriogénico. En organismos aeróbicos, el ciclo de Krebs es parte de la vía catabólica que realiza la oxidación de glúcidos, ácidos grasos y aminoácidos hasta producir dióxido de carbono, liberando energía en forma utilizable, poder reductor y GTP. El metabolismo oxidativo de glúcidos, lípidos y proteínas frecuentemente se divide en 3 etapas, de las cuales el ciclo de Krebs supone la segunda. En la primera etapa, los carbonos de estas macromoléculas dan lugar a la acetilcoenzima A e incluye las vías catabólicas de aminoácidos.
la beta-oxidación de ácidos grasos y la glucólisis. La tercera etapa es la fosforilación oxidativa, en el cual el poder reductor NADH y FADH2 generado se emplea para la síntesis de ATP según la teoría del acoplamiento quimiosmótico. El ciclo de Krebs también proporciona precursores para muchas biomoléculas como ciertos aminoácidos. Por ello, se considera una vía anfibólica, es decir, catabólica y anabólica al mismo tiempo. El nombre de esta vía metabólica se deriva del ácido espartámico que se consume y luego se regenera por esta secuencia de reacciones para completar el ciclo, o también conocido como ciclo de Krebs. Señalización celular en miocito estriado esquelético. Las células musculares esqueléticas estriadas forman los músculos de contracción voluntaria, los cuales normalmente están anclados a los huesos mediante los tendones, aunque también hay músculos voluntarios no asociados a huesos. Las células musculares esqueléticas son en realidad sincitios, es decir, un citoplasma rodeado por membrana que incluye a numerosos núcleos. Son células muy alargadas y se caracterizan por poseer un citoesqueleto muy desarrollado, que permite el acortamiento de la longitud celular, lo que provoca la contracción muscular y por ello el movimiento. Mediante técnicas histoquímicas se pueden detectar 3 tipos de células musculares: rojas, claras e intermedias. Los 3 tipos están presentes en todos los músculos, pero su proporción varía según la función particular de dicho músculo. La diferencia entre ellos es la presencia de más o menos mioglobina, que es una proteína presente en el interior de la célula y con capacidad para transportar oxígeno. Así, las fibras rojas son células de pequeño tamaño con una gran concentración de mioglobina en su interior y con muchas mitocondrias, y esto les permite una contracción lenta y sostenida, por ejemplo, en aquellas que permiten mantener la postura. Las fibras blancas poseen menos mioglobina y menos mitocondrias y tienen un tamaño celular mayor. Son células con capacidad para una contracción rápida, pero se fatigan fácilmente. Estos músculos participan en los movimientos precisos y rápidos. Las fibras intermedias tienen propiedades mixtas. Y con esto concluye nuestra presentación. Ante ustedes se encuentran las referencias que fueron ocupadas alrededor de todo el proyecto. Muchas gracias por la atención prestada. Hoping that all the information presented above has been of great interest. We thank you for your attention. Remaining at your disposal. I'm waiting for a good result. We conclude this video. Until the next time.